Muy buenos días a todos. El día de hoy, como es usual, vamos a hacer el cierre del mercado. Vamos a ver qué fue lo que pasó durante el día, sobre todo unos datos interesantes en relación a Estados Unidos. Son las 3:50, hace aproximadamente 50 minutos cerró el mercado. Bueno, lo más importante definitivamente el día de hoy, que le dio un impulso bajista, por lo menos a los indicadores accionarios en Unidos, fueron los datos unos datos que ya les van a presentar ahorita, que lo que están mostrando es una mayor inflación y unas ventas minoristas muy débiles en Estados Unidos, precisamente para mayo. Específicamente son los datos que tenemos en pantalla. Esos datos desanimaron un poco al inversor. Lo que se puede mostrar es una aceleración de precios a la producción del mes pasado. Sobre todo lo que dicen los analistas es que las cadenas de suministro se están esforzando por satisfacer la demanda conforme va aumentando y va aumentando el crecimiento de la economía, la recuperación económica. Entonces, los diferentes datos fueron los índices de producción industrial, los cuales se ubicaron en una cota de 0,8, que es el argumento que les acabo de mencionar del por qué. Las ventas minoristas, las ventas sin automóviles y las ventas al detal bastante negativas en general. Se esperaban en algunas cuotas estar en, en, en datos positivos y ni siquiera pudimos llegar a datos positivos. Algunos datos inclusive fueron negativos. Por otra parte, pues también tuvimos unos datos interesantes para la para el Reino Unido, perdón. Los cambios de solicitudes de desempleo se ubicaron en un nivel eh, em, positivo, inclusive más de lo esperado. em, y las tasas de desempleo para abril disminuyeron ligeramente, lo cual pues comienza a hablar de que la reactivación económica, la recuperación de la economía, el impulso alcista del PIB, se va a comenzar a notar más, sobre todo en la zona europea y en toda esta zona, em, digamos que cercana a la zona europea. Entonces, bastante positivos por ahí, pero pues los datos del día de hoy para Estados Unidos en general no fueron muy alentadores para el mercado. Lo que observamos el día de hoy es que a pesar de eso, el dólar americano se apreció el día de hoy, no al nivel que el euro, pero se apreció muy bien el día de hoy el dólar americano y el euro. Diría que de las, fueron de las mejores divisas que mejor les fue el día de hoy. El dólar americano, como podemos ver, lo que estamos viendo es que ante la incertidumbre o más bien ante el miedo de parte del mercado en los datos que les acabo de mencionar, el dólar americano se apreció activando esa característica de activo refugio. Por otra parte, el euro ya tiene muchos argumentos, sobre todo de parte de los datos macroeconómicos de Europa para seguir creciendo, entonces positivos en las jornadas del euro durante las últimas semanas y durante las últimas sesiones. Por otra parte, la libra esterlina se ubicó en un terreno mayoritariamente mixto. No podríamos hablar de una ganancia o una pérdida específicamente en, en estas divisas. Entonces, muy positivo el escenario del día de hoy para el dólar americano y para el euro. Y por otra parte, súper importante lo que pasó con el franco suizo, es de las divisas que el día de hoy más se apreciaron, si no es la que más se apreció el día de hoy, tal vez podría hablar de que es la que más se apreció, perdón. Podemos ver que tuvo una muy buena apreciación frente al florino húngaro, contra la moneda de polaca y contra el dólar australiano, pero principalmente la mayor apreciación fue contra el florino húngaro. Ahora, por otra parte, el dólar australiano y el neozelandés y el canadiense siguen en su jornada bajista. Estas tres divisas continúan con la tendencia bajista y nada que pueden recuperar los niveles de soporte importantes. Sin embargo, eh, cabe resaltar el papel del yen japonés, que también hoy se apreció muy bien. Lo que vemos es que el día de hoy hubo una jornada mayoritariamente con una percepción negativa frente a la renta variable, y por eso podemos ver apreciaciones positivas en el dólar americano y en el yen japonés, que actuaron como activos refugios el día de hoy. También el peso mexicano, por ejemplo, se tuvo una gran caída el día de hoy. De hecho, diría que los emergentes fue el que el peor le fue, si lo comparamos contra el rand sudafricano y el Stoli. Entonces, bastante polarizado el terreno el día de hoy.
ganancias para el dólar americano, el euro, el franco suizo se está apreciando realmente mucho y la tendencia continúa bajista para el australiano, el neozelandés y el canadiense. Entonces ese es el panorama el día de hoy para las divisas. Si nos vamos a los índices accionarios directamente, lo que tenemos es, por supuesto, un escenario mixto, pero mayoritariamente negativo. Podemos ver que las ganancias del día de hoy no se igualan a las pérdidas del día de hoy. Las pérdidas del día de hoy están en un promedio del 0,5%, mientras que las ganancias no superan el 0,4% en promedio fácilmente. Podemos ver que el que más cae el día de hoy fue el ruso, el chino, el índice de Hong Kong, el mexicano y también el Nasdaq. Entonces, lo que podemos ver es que tanto las divisas los índices accionarios emergentes fueron los que más perdieron el día de hoy, pero también podemos observar al Nasdaq ahí con unas pérdidas importantes en el 0,55 y por otra parte también tenemos indicadores importantes como por ejemplo el IBEX 35 y el Russell 2000 que también cayeron el día de hoy. Las muy pequeñas apreciaciones del día de hoy estuvieron en la mano de los mayoritariamente de los índices europeos, excluyendo al español, por supuesto. Vemos apreciaciones muy buenas el día de hoy para el japonés y por otra parte ya comenzamos con las apreciaciones europeas, entonces el francés, el suizo, la Unión Europea apreciándose el día de hoy, el indicador alemán 30, el italiano y el Eurostock 50. Entonces, el terreno fue, a pesar de tener un terreno mayoritariamente negativo, la sesión en Estados Unidos fue positiva para la renta variable europea. Si avanzamos a lo que pasó en materias primas, hay que resaltar el papel del WTI y del Brent, el cual se siguen apreciando el día de hoy, pero a pesar de este muy buen crecimiento en el petróleo y también podríamos hablar de crecimiento en el algodón, en el maíz y en el paladio, lo que si observamos el día de hoy fue las materias primas mayoritariamente negativas, como podemos observar, mientras que las apreciaciones del día de hoy de las materias primas que les acabo de nombrar no superan el 1%, sí tenemos unas caídas, unos escenarios correctivos, sobre todo en metales industriales, el níquel y el cobre se caen por encima del 4%, pero en general las caídas del día de hoy que vimos en materias primas están cercanas al 2, casi al 3%, caídas muy importantes. En lo particular, yo comenzaría a mirar más el escenario técnico de, sobre todo de las materias primas agrícolas, que probablemente están en un periodo correctivo y sería una buena oportunidad para los que operan, les gusta operar en corto. Esa es una muy buena recomendación, pero obviamente después de hacer un análisis eh, eh, técnico, por supuesto. El escenario para el día de hoy en materia de Bitcoin, después de lo que vimos el día de ayer con unas apreciaciones muy positivas por encima de los $40,000 para el Bitcoin, lo que observamos es que el mercado ya está volviendo a la tendencia bajista que tiene y es un escenario y son noticias negativas para las criptomonedas en general que no han podido mantenerse con una estabilidad y pues digamos que no extraña porque estos son activos realmente volátiles, pero lo que pasó el día de hoy, por lo menos en el consenso que tengo en este momento, es el Ripple con una caída del 1,8, el Ethereum en una caída del 1,59, el Litecoin en 1,26 y el Bitcoin el que menos cayó el día de hoy de 0,6. Inclusive actualmente tengo una cotización en la cual el Bitcoin se está apreciando ligeramente el día de hoy. Bueno, actualmente no ha perdido igual tampoco mucho terreno, se ubica en 39,900, 940. Por otra parte, el Ethereum sí está en un nivel de 2,521. En lo personal, para el día de mañana les recomiendo estar muy, muy pendientes de las palabras que se van a dar de parte de la Fed en relación a la política monetaria, que seguro le van a inyectar mucha volatilidad al mercado y también le va a dar a todos los inversionistas y a todos los que nos movemos en este mundo una perspectiva de qué es lo que puede llegar a pasar en los siguientes meses. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Espero esta información les haya servido de mucha utilidad. Desde Finanzas Trading les recomendamos que estén muy pendientes de las oportunidades de inversión, los cuales nuestro equipo comercial les va a estar enviando y también recomendarles, invitarlos a que hagan todas sus operaciones a través de Squares Financial. Un saludo, muchísimas gracias. Mi nombre es Johan León. Espero tengan una muy buena semana.